Estoy en comunicación con el señor Luis Rosales. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar con vos. No, el placer es mío. Luis, te quiero preguntar sobre, para vos, el impacto político internacional que está teniendo el caso La Rosadita, imputación Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez. Bueno, ha tenido su impacto si vos analizás los portales, los diarios online de prácticamente todos los países centrales, sobre todo los de habla hispana, está la noticia y muy destacada, ¿no? Siempre que hay una noticia de esta característica, de una figura como era Cristina Kirchner, muy conocida, la presidenta de un país de importancia intermedia, diría como es la Argentina, pero importancia mucho mayor relativa en América Latina, sí. Durante tantos años, y que bueno, ahora sea comprometida en una causa por la justicia, siempre obviamente eso produce un impacto. Además se lo asocia en algo con lo que está pasando en el Brasil, tiene también un poco que ver con todo este escándalo de las informaciones que vienen de Panamá, porque hay como un contexto general de discusión, puesta en tela de juicio de todos los liderazgos, ¿no? A partir de todas las informaciones que están surgiendo. Luis, así que ha tenido su repercusión lo de Cristina en otras partes del mundo, sin duda. Luis, ¿dónde crees que ha tenido la mayor repercusión para vos? ¿En qué países son los que más ha capturado y también más incidencia le han dado? Bueno, sin duda donde la Argentina es más representativa, más influyente, en nuestros vecinos, en los países de habla hispana, en el Brasil, en España, y después en los países más centrales, tipo Estados Unidos y otras potencias europeas, pero sale como una noticia menos trascendente, donde sin duda es una noticia muy influyente, en nuestros vecinos, en Uruguay, en el Brasil, en Chile, en Brasil sobre todo porque está todo muy sensible por situaciones similares que está pasando la presidenta brasileña, ¿no? Entonces, parecida, digamos, está a punto de ser sometida a juicio político la presidenta brasileña. Entonces, claramente los países donde la Argentina representa comparativamente tiene más importancia, es donde claramente la noticia tiene mayor repercusión ahora, ¿no? Luis, vos que también tenés un amplio conocimiento como politólogo, ¿cuál es tu pronóstico como si fueras meteorólogo político para el 13 de abril hablando de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, me parece que ahí hay que ver, ¿no? Hay todo por lo menos en las redes sociales y por todo el mundillo de la política, una idea de movilización kirchnerista. Me parece que va a ser bastante importante ver en qué se ha transformado el kirchnerismo desde el punto de vista de movilización y de influencia, porque había una fantasía antes, cuando Cristina estaba en el poder, que iban a tener prácticamente controlado al nuevo gobierno, al gobierno de Macri, porque iban a controlar las cámaras, iban a controlar todos los gobernadores, un montón de gobernadores, etc. La parte institucional no se ha verificado, fíjate que el gobierno ha sacado las leyes que ha ido queriendo, ¿no? Y ha habido diáspora de diputados y senadores importantes para la victoria. Los gobernadores, ninguno de los gobernadores justicialistas está realmente respondiendo a las instrucciones de Cristina en este momento. Es decir, ha habido un desmembramiento, un desmoronamiento de esa fantástica construcción de poder opositor que se habían propuesto, ¿no? Bien. Entonces, ahora hay que ver si en la puesta sobre las cuerdas, ¿no? Por la justicia y ya imputada y yendo a declarar a Comodoro Pi con esta manifestación o con estas ideas de salir a manifestar a favor, hay que ver cuánta gente moviliza. Me parece que es crucial ver eso porque es una especie de contar las costillas, ¿no? Es decir, de cuánto realmente de termómetro todavía el kirchnerismo en la calle. Hay que decir que el contexto
es un contexto complejo porque con todos los ajustes que está haciendo el gobierno necesarios y muchos de ellos consecuencia de decisiones postergadas a cualquier costo por parte del gobierno anterior para irse sin tomarlas, digamos, las tuviera que tomar el nuevo gobierno, pero se ha generado un contexto de opinión pública donde hay medidas muy dolorosas, que afectan a sectores importantes de la sociedad. Entonces todo esto hay que ver si se puede combinar o no, o la gente distingue una cosa de la otra. Por eso es crucial el día miércoles ver efectivamente con qué poder territorial, con qué fuerza popular, por lo menos con qué poder de movilización cuenta todavía el cristinismo más puro, ¿no? Que es el que está en tela de juicio ahora por la justicia, ¿no? Luis, ¿temes actos de violencia? No creo que vaya a haber actos de violencia, me parece que no, me parece que fíjate que cuando Cristina todavía estaba muy fuerte al final de su mandato y por un cristinismo típico no le dio la banda ni el bastón de mando a Macri y se puso todo este lío que hubo, ¿te acordás? Y la marcha esa enorme que se hizo del kirchnerismo, que fue muy grande en la Plaza de Mayo, no hubo problemas. Creo que la sociedad argentina en eso ha madurado bastante. Me parece que violencia no creo que vaya a haber, ojalá no haya. Ojalá no haya, porque sería sería lamentable que hagamos. Sí, sería muy triste. Luis, la incidencia política internacional, pero ahora vamos hacia algo, creo yo, que aún más importante, porque tiene que ver con nuestro presidente de la Nación, de los Panama Papers, porque ha tenido una gran movilización a nivel internacional este tema. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero que es un tema, las sociedades offshore y las cuentas offshore pueden ser éticamente discutibles, pero son una práctica absoluta y totalmente usada y común en el mundo de las finanzas y de la economía internacional. Entonces hay una gran hipocresía, son cuentas odiadas por los estados y son lugares, los paraísos fiscales, odiadas por los gobiernos porque son lugares precisamente que se han constituido para escaparse del control de los diferentes gobiernos, para pagar menos impuestos, etc. Ahora, son prácticas usadas por prácticamente todas las empresas y todos los grandes grupos. Es habitual eso, no hay que sorprenderse, lo más mínimo. Hay se calculan de 300.000 millones de dólares argentinos depositados en el extranjero. Están básicamente por esos andariveles andan. Obviamente hay miles de argentinos que tienen cuentas, sobre todo la gente que tiene más plata y que ha ido ganando plata con la renta o lo que fuere, muchos de ellos sacan la plata por esas vías. Entonces, eso es así. Ahora, ese instrumento también, obviamente, como tiene esa característica de cierto anonimato, ha sido utilizado para esconder plata de corrupción o para transferir plata al terrorismo, narcotráfico, etcétera. Tiene ese uso que es realmente ilegal. Entonces hay que distinguir una cosa de otra. Ahora, que los presidentes, pues son muchos los presidentes, no es solamente nuestro, hay una gran cantidad de presidentes y primeros ministros, son por lo menos lo que se ha de lo que se ha expuesto hasta ahora, que es una partecita de la información, porque todavía no se ha procesado toda. Hay más de 12, 15, creo, estados en ejercicio, que tienen o cuentas o sociedades. El tema, bueno, ya pasa a ser otro tema, el tema de impacto político, de consideraciones de tipo ética, si correspondía que la tuviera. En el caso de por lo menos las dos cuentas que tiene Macri, y hay que ver qué dice la justicia, pero por lo menos la explicación que ha dado el gobierno, eran cuentas de su actividad como parte de la familia Macri, como hijo de Franco Macri y director de sociedades, y de otra época, ¿no? Entonces, Luis, ahí podría haber alguna consideración de tipo
ético o político, si convenía o no que lo hubiera declarado en su momento, etcétera, claro, etcétera, pero no más que eso. Yo lo que creo, Luis, es que acá en este gobierno, no sé qué opinas vos, hay un error comunicacional. Porque si esta misma cuenta, como se declararon otras cuentas, lo hubieran hecho a tiempo, no hubiera pasado nada. Hasta si esto que ocurrió al otro día, si hubiera salido a hablar en conferencia de prensa el presidente de la Nación, no hubiera ocurrido tampoco lo que está pasando, ¿me comprendés? Creo Sí. que hay un pequeño problema, o gran problema, en el aspecto comunicacional. No sé qué es lo que te parece a vos, Luis. Bueno, hay un tema, puede haber algo de eso que vos decís, puedo coincidir con lo que vos decís, pero me parece que hay un problema más de contexto, que es complejo. Se parece un poco a lo que pasaba después del menemismo. La vara, cuando la sociedad empieza a juzgar a un gobierno por corrupción, como lo que está pasando con el gobierno anterior, con Cristina y todo esto que estamos viendo, Jaime, Lázaro Báez, etcétera, Sí. se pone una vara muy alta. Es decir, a los que los reemplazan y vienen a señalar a aquellos, se le pone una vara muy alta. Entonces, si esto se hubiera descubierto por parte de funcionarios del gobierno anterior, no pasaba nada, porque era habitual que pasara este tipo de cosas. Pero como este gobierno ha venido a transparentar, cualquier mancha se nota mucho más que Claro. en el Tigre, digamos. Era lo mismo que pasaba con Menem. A Menem no le rebotaban ya las cosas. Sí. Al gobierno de la Rúa, en ese aspecto, cualquier cosa que se le... por ahí mucho menos grave desde el punto de vista de los fondos implicados, o de la gravedad, o de la honradez o deshonestidad de la práctica, lo afectaba mucho más porque, bueno, tenías esa vara, para esos gobiernos la vara es mucho más alta, y esto pasa en todos lados, así que me parece que ese es el contexto. Ahora, en cuanto a lo que vos señalás, me parece que tal vez puede haber algo de eso, pero es siempre, ahí hay un eterno dilema. Mira, yo he estado mucho en temas de comunicación de gobiernos, en diferentes lugares de acá, de la Argentina, del mundo. Y en relación a eso, Luis, ¿qué te parece la comunicación del gobierno de Mauricio Macri? Me parece que desde lo propositivo están muy bien, desde lo propositivo, digamos, de cuando tienen que dar buenas noticias o mostrar cosas. Ahí tiene un esquema muy bien montado, porque era el esquema básico con el que manejaron toda la campaña y lo hicieron muy eficientemente. Me parece que lo que tienen tal vez que mejorar ahora es, por un lado, la comunicación de gobierno no es lo mismo que comunicación de campaña. Lógico. No es lo mismo. Y además, en una situación tan compleja como la que está viviendo la Argentina ahora, es posible, y lo estamos viviendo día a día, que se generen muchas crisis. Y el manejo de crisis es diferente del manejo propositivo. El manejo propositivo, el manejo optimista es una cosa, el manejo de crisis defensivo, aclaratorio, es otra cosa. Me parece que en ese campo tal vez es un campo más nuevo, mucho más nuevo para los que tienen a su cargo la comunicación de la campaña y todo eso. Me parece que van a tener que ajustar un poco ahí el sentido y las herramientas, porque si no pueden tener problemas. Sí, porque aparte es algo, por ejemplo, simple. El aumento de tarifas en el transporte es equivalente a lo que ocurre con la mayoría de las provincias en el interior del país. Y eso no fue comunicado así. Entonces, el impacto del aumento de transporte es mucho mayor. ¿Me comprendés, Luis? En donde, de otra manera, cobija mucho mejor ante una situación en donde la clase necesitada, el bolsillo, le está doliendo, y muy fuerte, y muy duro, porque la inflación sube y el salario no. Me parece que ahí hay un tema, hay que explicar el sentido de todo este esfuerzo, muy claramente. Exacto. Muy claramente, y me parece que lo que sí noto, tal vez, es que no haya tantas espadas defensoras del camino que se ha elegido en los medios, en todos los lugares. En eso el peronismo
tiene como más training, ¿no? Es Naturalmente verdad. salen a defender a rajatabla, Sí. no importa nada, y ponen la cara. Acá como que no hay tanta gente que esté defendiendo, cuando en Es realidad cierto. hay mucha gente que está en el gobierno, cerca del gobierno. Me parece que tienen que organizarse mejor, o bueno, o animarse más los que están en puestos protagónicos a salir a defender. Y cada uno con algún argumento, con un punto de vista, pero me parece que hay que llenar más espacios, si no esos espacios quedan vacíos y llenados por el contraargumento, digamos. Opino exactamente igual. Luis, en la última de las preguntas, que tiene que ver con algo internacional, como son empresas internacionales, como lo es Turner y demás, que aparentemente está en negociación con Telefe y también con Fútbol para Todos. ¿Cuál es tu opinión en relación a Fútbol para Todos? ¿Privado, público? ¿Cuál es el impacto internacional de este tema? Bueno, es como siempre, ¿viste? Cuando a vos te dan un derecho, que es el derecho del fútbol gratis, es muy difícil quitártelo después. Ese es el problema, o no, o bueno, una vez que a vos te dan algo, después sacarlo es complicado. Sí. Si te lo dan gratis, después cobrarlo es muy complicado. Ahora, el problema es que era un agujero negro eso, se llevaba, un agujero negro que se chupaba infinidad, se absorbía unos recursos gigantescos, y teóricamente era para beneficiar al club de fútbol, y parece que no pasaba nada, están todos medio fundidos los clubes de fútbol. Todas las hipocresías acá en la Argentina, ¿no? Entonces, el tema es que para establecer un sistema, hay en muy pocos lugares del mundo que el fútbol es gratis o es financiado por el Estado. Muy pocos lugares. Entonces, si lo decidimos hacer, hay que decidirlo y aprobarlo, pero ser más claro. Bueno, vamos a tener esta torta de dinero. Exacto. Para que podamos ver fútbol gratis todos los domingos, miércoles y no sé qué otro día, pero tengamos claro que ese dinero que viene del presupuesto nacional no va a hospitales, escuelas o lo que fuere. Claridad. Va a entretenimiento. Exacto. No sé, a pasión, a argentinidad. Bueno, ok, tomemos la decisión, seguramente aprobémoslo casi como el presupuesto. Parece que por ahí debería pasar la mano, ¿no? Hay una declaración que vos hiciste que me pareció muy interesante, que dice: tenemos una tendencia bastante adolescente de amar u odiar por superficialidades. Coincido plenamente. Bueno, esa declaración la hice respecto de cuando estaba Obama por cuando acá, estaba ¿no? Obama, sí, pero me parece Claro. que tiene que ver con todo, porque tenemos una tendencia bastante adolescente, y hablo en general los argentinos, de amar u odiar, vamos blancos, negros, y parece que no hubiera escala de grises, por superficialidades muchas veces. Sí, no analizamos los temas de fondo. No. Nos ponemos demasiado a favor o en contra de cosas, sin, me parece, analizar consecuencias, estudiar todas las diferentes alternativas, que en algunos temas no provoca eso demasiados daños, pero en el tema en particular al que me hacía referencia, que es el manejo de las relaciones internacionales de un país, sí tiene consecuencias, porque si vos vas en vaivenes permanentes en la relación, ponele con el país más importante de la Tierra, guste o no nos guste, que los querramos o no los querramos, es Estados Unidos, y lo va a seguir siendo por un tiempo, finalmente produce consecuencias eso. Es un poco confiable, ¿viste? Pasás de amarlos con delirio, como era en la época de Menem, a odiarlos con toda la bronca, como era la última etapa de Cristina. Y del otro lado te dicen, ¿qué les pasa a estos? Si nosotros somos lo mismo, no hemos cambiado. Como en todo. Entonces, es difícil el justo medio. Y sí, pero me parece que la madurez es eso, ¿viste? Equilibrar un poquito y decir, bueno, en esto sí, en aquello no, distinguir. Pero bueno, será nuestro temperamento latino, somos muy del sur de Italia, qué sé yo, será una mezcla de todo. O será que somos un país más nuevo, o somos un poco irresponsables, vaya a saber. Creo que tiene que ver con todo eso junto. Luis, realmente es un placer hablar con uno de los grandes referentes a nivel político y lógicamente internacional. Tenés una fortaleza muy importante, sos reconocido en el mundo y presidente de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, que te hace uno de los hombres con mayores capacidades que tenemos en nuestro país. Que tengas una linda noche, Luis, cuídate mucho. Bueno, muchas gracias y